Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de lengua de Academia Hub, donde vamos a explicar las clases de oraciones compuestas. Vamos a tratar de explicar brevemente cuáles son los tipos de oraciones compuestas que existen y luego en sucesivos vídeos iremos profundizando en cada una de ellas. Supongo que ya sabréis que una oración compuesta es aquella que está formada por dos o más predicados, por lo tanto por dos o más verbos. Por ejemplo, en la oración, te he llamado y no has contestado. Vemos que hay dos verbos, el verbo he llamado y el verbo has contestado. Por lo tanto, estamos ante una oración compuesta, ya que hay dos más verbos. Y la oración, no permitas que te insulten. Aquí igual tenemos el verbo permitas y el verbo insulten. Pues bien, estas oraciones compuestas están formadas por dos sentencias, dos enunciados, a los que denominamos proposiciones. Estos enunciados tienen estructura gramatical, ya que poseen sujeto más verbo y están unidos por un nexo que se encarga de relacionar una proposición con la otra. En este caso, estaríamos hablando del nexo y, de la conjunción y del nexo que. Por lo tanto, ¿cuáles serían las dos proposiciones de esta primera oración compuesta? Pues sería uno de los verbos con todos sus complementos, te he llamado, y el otro, la otra proposición, la otra estructura oracional con su verbo, y no has contestado. Esto es una proposición y esto es otra proposición. En esta otra oración, la estructura oracional proposición 1, por así decirlo, sería no permitas, y la segunda sería que te insulten. Como vemos, estas proposiciones tienen estructura oracional. Por ejemplo, en te he llamado hay sujeto y verbo. ¿Quién es el sujeto? Yo. Yo te he llamado. El verbo está claro, lo hemos señalado antes. Y en esta otra proposición no has contestado. ¿Quién es el sujeto? Tú. Tú no has contestado. Y el verbo aquí está. Aquí igual, no permitas. ¿Quién es el sujeto? Tú. Y en que te insulten, ¿quiénes insultan? Ellos. Que ellos te insulten. Pues bien, ya hemos visto qué son las oraciones compuestas, qué nombre reciben cada una de las estructuras oracionales que la componen, que se llaman proposiciones, y vemos que hay un nexo, puede haber uno o más nexos que relacionan esas proposiciones entre sí. Si os habéis dado cuenta, en esta primera oración este nexo y lo hemos dejado fuera de la proposición y aquí lo hemos dejado dentro. Aquí pertenece a la proposición y aquí está fuera. ¿Por qué? Porque esta es un tipo de oración compuesta y esta es otra distinta. Y los nexos son tratados de forma distinta. Dependiendo del tipo de nexo que una estas proposiciones dentro de la oración compuesta y de la relación semántica, es decir, del significado, de cómo se relacionan semánticamente según el significado las proposiciones que forman esa oración compuesta, vamos a clasificar las oraciones en coordinadas, yuxtapuestas y subordinadas. ¿A qué llamamos oraciones compuestas coordinadas? Pues decimos que las oraciones son coordinadas cuando las proposiciones que forman parte de la oración compuesta pertenecen al mismo nivel sintáctico. Es decir, no hay una oración que dependa de otra, sino que son jerárquicamente iguales. Pues bien, nos vamos a los ejemplos anteriores y vamos a ver cuál de estas dos oraciones es coordinada. Hemos dicho que las proposiciones son prácticamente independientes. Yo añado a título personal que prácticamente son como oraciones simples unidas por un nexo. Aunque esto no lo digáis muy alto, que os pueden decir burros. Pero bueno, le quieres llamar proposición, llámale como quieras, pero para mí son dos oraciones prácticamente simples unidas por un nexo. Y estas proposiciones no dependen la una de la otra. Pues bien, vamos a ver, en el caso de la primera, decimos, te he llamado y no has contestado. Vamos a ver si la primera proposición tiene sentido por sí sola. Te he llamado. Sí, pues vemos que sí. Vamos a ver la segunda. Tú no has contestado. También. O sea que puede ser que sea una coordinada. Yo creo que sí. Vamos a ver en el segundo caso. No permitas. No. Aquí vemos que si decimos no permitas, no estamos diciendo nada. No permitas qué. O sea, nos falta algo.
Por lo tanto, esta proposición no es independiente. Depende del nexo, depende de la otra proposición para tener sentido. Por lo tanto, el ejemplo de la coordinada es el primero. Te he llamado y no has contestado. En este caso, cuando hablamos de oraciones compuestas coordinadas, a las proposiciones se les denomina proposición 1, proposición 2, etc., ya que puede haber más de una. Hemos dicho que son dos o más verbos, dos o más proposiciones. Distinto es cuando sea este tipo de oración compuesta, donde ya no recibirá el nombre de proposición 1 o proposición 2, sino más bien proposición principal y proposición subordinada. Como ya hemos adelantado, las subordinadas son aquellas oraciones cuyas proposiciones dependen la una de la otra. Por tanto, sí hay dependencia. En este caso decimos que una de las proposiciones está subordinada a la otra. Y esta subordinación indica que la proposición desempeña una función sintáctica dentro de la oración compuesta que está en función de la proposición de la que depende. Vamos a verlo con el ejemplo anterior mucho más claro. No permitas que te insulten. Como hemos visto, hay dependencia, lo hemos visto antes. Si decimos no permitas solo, no tiene sentido gramatical. Y si decimos que te insulten, o sea, tú ves a alguien por la calle, lo ves venir y le dices, oye, que te insulten, o sea, no tiene sentido. Forma parte de una oración compuesta. Hay una subordinación, hay una dependencia. Y como vemos, el nexo forma parte de esa proposición. ¿Por qué? Porque esa proposición está desempeñando una función sintáctica dentro de la oración, que pueden ser de varios tipos, como diremos en breve. Pues bien, a esta primera proposición se le denomina proposición principal y a esta se le denomina proposición subordinada. Siempre la que contiene el nexo es la subordinada, que depende de la proposición principal. Y dependiendo del tipo de función sintáctica que desempeñe, del tipo de subordinación que esté desempeñando, hablaremos de una clase subordinada u otra. Será sustantiva, adjetiva, adverbial, etc. Ahora lo veremos. Y nos queda las yuxtapuestas. Estas son quizás las más sencillas de localizar porque son, lógicamente, oraciones que presentan dos o más verbos, por lo tanto presentan dos o más proposiciones. Proposición más, lo dejamos en blanco, más proposición. Y estas son, por así decirlo, como las coordinadas, es decir, que no hay dependencia entre las proposiciones, pero se caracterizan porque no hay nexo. No las une ninguna conjunción. En su lugar aparecen los signos de puntuación, que puede ser la coma, el punto y coma o los dos puntos. Vamos a ver un ejemplo. Cuando nos encontremos en una oración algo así como no tienes buena cara, punto y coma, deberías cuidarte. En este caso tenemos dos verbos, el verbo tienes y la perífrasis verbal deberías cuidarte, por lo tanto estamos ante una oración compuesta, pero no hay un nexo, no hay una conjunción entre ellas. Vemos que las dos proposiciones, proposición 1 y proposición 2, tienen significado completo, no tienes buena cara, tienen perfectamente su significado gramatical completo, y deberías cuidarte también. Por lo tanto, podríamos decir que es una coordinada, pero no porque no hay conjunción. Lo que hay es un punto y una coma que no se analiza de ninguna manera, se deja estar ahí y se dice que estamos ante una oración yuxtapuesta. Hay gramáticos que no se cortan un pelo y la incluyen directamente como un tipo más de oración coordinada. Así que puede ser que por ahí en varios manuales de gramática la encontréis como un tipo de coordinada. Otros la incluyen como un tipo de subordinada. Porque si decimos, por ejemplo, el pájaro no canta, punto y coma, está triste, pues esto es lo mismo que si decimos el pájaro no canta y está triste, por lo tanto es una coordinada, o el pájaro no canta porque está triste, por lo tanto es una subordinada. En este caso sería una subordinada causal, indica la causa por la cual no canta. Por lo que vemos que algunos gramáticos se basan en esto para decir que las yuxtapuestas no forman una categoría por sí mismas, sino que están integradas dentro de coordinadas y subordinadas. Pues vosotros, como yo, lo que os manden, o sea, como el cura de mi pueblo, lo que les lleva, lo que va a la iglesia lo casa. O sea, no se pone a analizar de dónde vienen, sino lo que me traen lo caso.
pues vosotros lo que diga vuestro tutor, vuestro profesor, vuestro maestro, pues seguís esa tendencia y ya está. Pues bien, esto es un poco los tipos de cómo se clasifican las oraciones compuestas en coordinadas, yuxtapuestas y subordinadas. Y bien, esto no termina aquí. Dentro de cada tipo de oración compuesta, dentro de las coordinadas, tendremos varios tipos, dependiendo de la relación que haya entre estas proposiciones, de si se suman los significados de las proposiciones, si se excluyen. Dentro de las subordinadas también tenemos distintos tipos. Son muchos tipos distintos de oraciones para abarcarlos todos en un solo vídeo. Por ejemplo, pues aquí tenéis, esto lo voy a dejar, esta clasificación, os la voy a dejar en un enlace a mi espacio de Dropbox para que la descarguéis. Tiene copyright de Nicolás Chazarra, 2005, del Colegio Retamar. Espero que no se moleste mucho. Yo simplemente lo voy a utilizar me lo he encontrado por internet y lo voy a poner aquí para que vosotros lo descarguéis y podéis tener de un vistazo todas las oraciones compuestas que existen. En este caso, las coordinadas. Vemos que existen copulativas, adversativas, disyuntivas, distributivas, explicativas, con sus nexos, sus ejemplos. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros en los siguientes vídeos? Hablaremos de la oración coordinada, explicaremos los distintos tipos, pondremos ejemplos, cómo diferenciarlas, los nexos que aparecen en ellas, y luego dedicaremos también uno a las subordinadas sustantivas, otro a las adjetivas, a las adverbiales, etc. Esto lo que recomiendo es que lo tengáis siempre delante, o lo descarguéis, o lo imprimís, o lo dejáis en la pantalla, porque os va a servir de mucha ayuda para mentalmente organizar de un vistazo cuando estéis analizando un texto, una oración, y tengáis una duda de si es subordinada adverbial o es sustantiva, podéis ver ejemplos parecidos y así poco a poco con la práctica y con la ayuda de este esquema cogéis la habilidad suficiente para cuando os enfrentéis a ellas en un examen tener este esquema mental en la cabeza y ser capaces de, sin tener que memorizar casi nada, simplemente por la lógica de la relación semántica que hay entre ellas, saber de qué tipo de oración compuesta tenéis delante. Por lo que toca seguir viendo vídeos, yo os aconsejo que el siguiente que veáis sea el vídeo de las oraciones coordinadas, donde vamos a explicar los distintos tipos de oraciones coordinadas que existen. Espero que os haya quedado un poquito más claro cómo distinguir la clase de oración compuesta que tenéis delante. Mandaros un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.